Muy bien, jóvenes, tengan buenos días. En esta oportunidad es un agrado estar nuevamente con ustedes en una semana más de refuerzo de nuestro curso rumbo a la prueba Avanzo 2020. En esta oportunidad vamos a trabajar el contenido de intervalos y vamos a ver algo sobre las operaciones que podemos hacer con los intervalos. Veamos qué tenemos. Para empezar, veamos que un intervalo es un conjunto de números reales que está comprendido entre otros dos números dados y se les conocen a estos números como extremos del intervalo. Este conjunto de números de los reales se puede representar de tres maneras diferentes: en notación de intervalo, en notación algebraica o notación de desigualdad y en su representación gráfica en la recta numérica. Por ejemplo, si tenemos el intervalo 2,7, estamos hablando de todos los números que están comprendidos entre el 2 y el 7. A manera de desigualdad y a manera gráfica los representamos de la siguiente manera. Con respecto a la interpretación de la representación algebraica, vamos a tomar en cuenta los siguientes aspectos. Note usted que en la notación de desigualdad se utilizan símbolos como mayor que o menor o igual que. Más que todos están utilizando los que están aquí abajo, ¿verdad? Los que están en rojo. En ambos lados, tanto en el 2 como en el 7, están esos símbolos. Típicamente nosotros estamos acostumbrados a leer todo de izquierda a derecha, así como leemos en el idioma español. Pero en esta oportunidad, las desigualdades, cuando la incógnita está al centro y hay dos números en los extremos, la desigualdad la vamos a leer como indican las flechas. La vamos a leer desde el centro hacia afuera. Entonces, en ese sentido, como la parte de la izquierda la vamos a leer al revés, el símbolo que nosotros lo interpretamos normalmente como menor que o menor o igual que, lo vamos a leer como X es mayor o igual que 2. No es que el símbolo le estemos cambiando significado, sino que simplemente lo estamos interpretando al contrario de su lectura natural. Y decimos entonces, X, el intervalo está representado por todos los números X que pertenecen a los reales, tal que X es mayor o igual que 2 y X es menor o igual que 7. Y de esa manera lo leemos. Un tip o consejo para poder interpretar la lectura de estos símbolos y no confundirse. Cuando tenemos el signo de desigualdad hacia donde esté la abertura, ese es el número más grande. Entonces, en este caso, la abertura está en dirección a la X, por tanto, la X es más grande. X es mayor o igual que 2. Y por el contrario, con respecto al 7, X es menor o igual que 7, porque la abertura está en dirección al 7. Veamos los diferentes tipos de intervalos que hay. Tenemos los intervalos abiertos, que son aquellos donde los extremos no están incluidos en la solución o en el conjunto. Estos se representan por medio de paréntesis, aunque también en algunos libros o nomenclaturas se representa por intervalos, por corchetes abiertos. Si el corchete está hacia afuera, dándole la espalda al número, entonces significa que ese número no está incluido en el intervalo, solo sirve como un extremo del conjunto, como un límite. En la notación algebraica, cuando el intervalo es abierto y el corchete, el número extremo no está incluido, entonces en la nomenclatura algebraica tampoco se incluye, y eso se representa al no ponerle la rayita a la desigualdad, porque solo estamos diciendo aquí que X es mayor que A, pero no estamos incluyendo a la A. Y X es menor que B, pero al no ponerle abajo el igual, entonces no estamos incluyendo el extremo en la desigualdad. Y de manera gráfica lo representamos con unas burbujitas sin relleno, es decir, que las dejamos así huequitas, las dejamos en blanco, y eso también simboliza en la recta numérica que ese número no está incluido dentro del conjunto. Los intervalos cerrados son aquellos en los cuales los dos corchetes van hacia adentro, y eso significa o representa que los extremos o los números extremos del intervalo se incluyen en la solución. De manera algebraica se representa poniéndole abajo la rayita de desigualdad al número correspondiente, ¿verdad? Esto incluye a la A dentro de la solución, porque cuando lo leemos dice X es mayor o igual que A. Al decir o igual, estamos incluyendo a la A. Y lo mismo pasa al lado de la B, del otro extremo.
En la representación gráfica lo representamos con burbujitas coloreadas o con burbujitas con relleno, al contrario de los intervalos abiertos. Luego están los intervalos semiabiertos, que son aquellos donde solo un extremo está incluido y el otro no. El extremo incluido se representa con un corchete cerrado y algebraicamente se representa con el menor o igual que, y el extremo que no está incluido se puede representar con un corchete abierto o con un paréntesis. Luego están los intervalos de semirrecta, aquellos donde solo hay un extremo del intervalo y el otro extremo es el infinito, o sea que el intervalo se extiende infinitamente, ¿verdad? En este caso, hasta el menos infinito y hacia el más infinito en los últimos dos renglones. Y ahí está su respectiva representación gráfica, ¿verdad? Se representan como semirrectas, se marca solo un número, que es el único extremo del intervalo, y luego se colorea en la dirección que sea necesario. Si es hacia el menos infinito, se colorea todo hasta la izquierda, hasta el final de la recta, y si es hacia el más infinito, se colorea a la derecha del número hasta el final de la recta. Ahí tenemos unos ejemplos de intervalos. Bueno, aquí tenemos los intervalos representados en manera o en notación algebraica. Los números X, que son mayores o iguales que 3 y menores que 9. En otras palabras, los números que están entre 3 y 9. Ponemos los extremos y rellenamos el interior. A donde estaba con signo, donde incluimos el 3, por ejemplo, en este extremo vamos a hacer coloreado en la recta numérica el 3, y el 9, como no tenía abajo la rayita que dice menor o igual que 9, entonces el 9 no está incluido, por eso lo dejamos con una burbujita sin relleno o sin colorear. Luego, en el segundo ejemplo, los números comprendidos desde menos 4 hasta 4, sin incluir el menos 4, porque acá no hay rayita en la desigualdad, por lo tanto ahí dejamos la burbujita en blanco, y vamos a incluir el 4 porque dice menor o igual. Entonces está incluyendo ese extremo y ahí ponemos la burbujita rellena. Aquí tenemos la representación de un intervalo de semirrecta que va los números que son desde el 6 hacia el menos infinito. Dicho en otras palabras, todos los números menores que 6. Entonces coloreamos hacia la izquierda del 6. Como el corchete está abierto, eso significa que ese extremo no se incluye y lo dejamos con una burbujita sin relleno. Al otro lado no ponemos relleno porque no hay límite, va hacia el menos infinito. Y en la representación de intervalo, los extremos infinitos siempre van a ir con corchete abierto o con paréntesis, dependiendo de la nomenclatura que estemos utilizando. Veamos ahora las operaciones. Tenemos la primera operación, que es la unión. La unión de intervalos significa que es como que voy a sumar ambos conjuntos que estoy uniendo y voy a poner en un solo conjunto todos los elementos que pertenezcan a ambos. Pueden pertenecer a o a B o a los dos. Con solo que pertenezca al menos a uno ya es parte de la unión. Tenemos aquí los conjuntos que vamos a representar y los vamos a poner ya en la recta numérica. Tenemos el conjunto A, todos los números X que estén entre menos 3 y 6. Y ahí está en morado marcado desde menos 3 hasta 6. En esta oportunidad, en vez de representar los extremos con burbujitas, se ha representado con corchetes. De repente puede ser que en algún texto usted lo encuentre así, pero de igual manera, pues los corchetes tienen el mismo significado, ¿verdad? Si el corchete está abierto, significa que ese menos 3 no está incluido, y un corchete cerrado indica que ese extremo, que es el 6, sí está incluido. Abajo tenemos en verde el conjunto B, que son todos los números que van desde 2 hasta 10. Y ahí tenemos marcado desde 2 hasta 10, corchetes cerrados, porque según la nomenclatura, ambos extremos están incluidos. ¿Cuál sería la unión? Son todos los elementos que pertenecen a cualquiera de los dos conjuntos. De manera gráfica, lo que vamos a hacer es marcar el número más chiquito o el número que esté más a la izquierda de toda esta representación y marcar el número que esté más a la derecha. Entonces, a modo de abarcar ambos elementos o ambos conjuntos, perdón. Y vamos a colorear todo ese sector donde están marcados el conjunto A y el conjunto B. Note que la simbología depende de cómo estaba la simbología en el extremo de A. Por ejemplo, si este extremo, menos 3, en A estaba sin incluir, también en el conjunto solución lo vamos a dejar sin incluir. El otro extremo, que era 10,
que pertenecía a B, en el conjunto B estaba incluido, entonces también en nuestro conjunto solución lo vamos a incluir. Luego lo escribimos y lo representamos como intervalo. A unido a B es el intervalo que va desde -3 hasta 10. Y ahí tenemos ya nuestra unión de intervalos. Otra operación es la intersección. Vamos a ver ahorita ya los elementos o los conjuntos que vamos a operar. Vamos a encontrar la intersección de A con B o A intersectado con B, lo cual se representa con este símbolo, ¿verdad? Una U invertida. Dice que la intersección es el conjunto de elementos que pertenecen a ambos conjuntos. Entonces, los elementos que yo voy a poner en la solución tienen que pertenecer a A y también tienen que pertenecer a B. Y aquí ya los tenemos marcados en la recta y ya tenemos delimitado con estas líneas punteadas cuáles son esos elementos. Los elementos son desde 2, que es un número que está en ambos conjuntos, hasta 6. Este sector que estoy ahorita pintando de rojo es el sector que es común tanto para A como para B. Si nosotros elegimos otro sector de la recta, por ejemplo, esto que estoy repintando y ahorita o repasando con el mouse, ese sector solo pertenece a A. Estos elementos no son parte de B, entonces no pueden ser solución, porque los elementos que yo tome tienen que ser parte de los dos conjuntos. Por lo tanto, mi solución sería A intersectado con B desde 2 hasta 6. Y de la misma manera, los extremos, para saber si los vamos a incluir o no, hay que ver si esos extremos estaban incluidos en los conjuntos originales. En este caso, el 2 estaba incluido en B, por lo tanto, lo voy a incluir en la solución. Y el 6 estaba con corchete cerrado en A, por lo tanto, también lo voy a incluir en mi solución. La otra operación que vamos a ver el día de hoy es la diferencia. La diferencia es como una resta. Cuando yo voy a restar elementos, por ejemplo, la diferencia entre A y B, A menos B serían los elementos que son de A, pero que no pertenecen a B. Es como que yo esté borrando de la recta numérica los elementos de B, del conjunto que voy a restar. En este caso, tengo los conjuntos C y D y me piden restar C menos D. En la recta es como que borre toda la parte de la D. Entonces, ahí tenemos representado en la recta numérica los elementos. Dice que C va desde -4 hasta el infinito, entonces va desde acá, desde -4 y se extiende infinitamente. Y el conjunto D va desde 4 hacia el menos infinito, va hacia atrás. ¿Qué pasa si yo borro de la gráfica todo el sector de D? Imagínese usted ponga su mano sobre la pantalla y tape todo el segmento que está coloreado de morado, que es el que pertenece a D, es lo que vamos a restar. ¿Qué es lo que me quedaría? Me quedaría el sector desde acá donde estoy punteando, desde 4 hacia el infinito positivo. Toda la parte que queda hacia la izquierda la vamos a restar porque pertenece a D. Entonces es como que le estemos borrando del mapa. Así que me quedaría hacia allá. ¿Cómo saber qué símbolo le voy a poner? Bueno, acá en D el 4 pertenece a D y en D estaba con corchete cerrado. Significa que en D estaba incluido. Si el número 4 estaba incluido en D, como estoy eliminando los elementos de D, ese número 4 no lo puedo incluir en mi solución. Por eso se deja con corchete o con burbujita sin relleno, con corchete abierto o con burbujita sin relleno, porque no lo voy a incluir en mi solución, dado que era parte de D. Y lo escribimos ya en forma de intervalos, C menos D es igual a desde 4 hacia el infinito positivo. El infinito siempre va a ir con corchete abierto y el elemento 4 lo dejamos sin relleno porque no lo podemos incluir. ¿Qué pasa si mis conjuntos A y B están de esta manera? Y siempre me piden hacer la resta de A menos B. Si se trata de A menos B, voy a eliminar todos los elementos que sean de B. O sea que toda esta parte que está coloreada de azul la voy a borrar y la voy a eliminar y la voy a extraer, no va a ser parte de mi conjunto solución. ¿Qué elementos le quedan a A? Si le quitamos desde 0 hasta 8, ¿qué elementos le quedan a A? Le quedan estos elementos que están pintados de rojo, porque todo lo que queda en el centro estaba pintado de azul y pertenecía a B. Entonces, en estos casos donde la parte de la solución gráfica quede dividida en dos sectores de la recta numérica, vamos a representar esa respuesta de la siguiente manera, como la unión de esos dos pequeños sectores.
el intervalo que va desde menos 3 hasta 0 como un intervalo unido a la otra porción que va desde 8 hasta 10. Y ahí está. Los extremos 8 y 0 se excluyen de la solución porque estaban incluidos en B. Y como estamos restando B, no le podemos dejar a A esos elementos. Así que ahí está, ¿verdad? Un ejemplo más de diferencia. Y ya para terminar, chicos, para no alargarnos tanto, el complemento de un conjunto. Dice que el complemento de un conjunto para iniciar se representa de cualquiera de estas dos maneras. Complemento del conjunto A lo podemos representar como A con una apóstrofe o una especie de tilde, o lo podemos representar como A elevado a la C o A complemento. Entonces, este conjunto A, su complemento, el complemento de él va a ser el conjunto universal, que estamos hablando de todos los reales, menos A. Entonces, por ejemplo, dado este conjunto, tenemos que el conjunto A es los elementos que van desde 3 a 2. ¿Quién va a ser el complemento? Son todos los reales que no le pertenezcan a A. De manera gráfica lo vamos a representar así. El conjunto A es esta recta celeste que está aquí al centro. Los números que están desde menos 3 hasta 2. El resto de números de la recta que no están acá son el complemento de A. Entonces, todos los números que van desde menos 3 hacia el infinito, indefinidamente, son parte del complemento de A. Y también los números que están desde el 2 hacia el infinito positivo, todos esos son el complemento de A, porque son todos los números del conjunto de los reales que no son del conjunto A. Y la solución la representamos de igual manera como la unión de las dos porciones que están representadas en la gráfica. Desde el menos infinito hasta 3 y desde el 2 hasta el infinito positivo. Y ahí está, chicos. Entonces fue un honor haber estado con ustedes nuevamente en esta mañana. Espero de que les haya servido y pues nos vemos nada más hasta la próxima semana. Que Dios me los bendiga y pasen un feliz día.